es que fueron militares a combatirlo a él, pero no porque él no creía. Aquí tenemos a Jorge. Vamos a ver lo que dice Jorge. Jorge Carrillo. Vamos a ver, Jorge. ¿Qué Hola, ¿qué haces, tal? pa? Hola, ¿Cómo ¿qué tal, estás? Jorgito? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Qué bueno que esté aquí, tú como representante de Piñero y esa línea. Me No, no alegra, soy me alegra, me alegra que estés aquí. Para no que no te soy conocen, Jorge, por favor, para que te presente, para los que no Dale, te dale. conocen. Bueno, mi nombre es Jorge y tengo un canal de cultura teológica donde prendo la cámara y hablo. Ok, Este, lo mismo que yo también. Escuchá, yo no entré para el tema de la resurrección porque eso no lo digo yo, pero sí me gustaría charlar con vos el tema ese de por qué Marcos no puede ser el primer evangelio y todo eso. Si querés lo Eso charlamos me y gustaría a mí, sí. A ver, demuéstrame que Marcos es el primer evangelio, pero con fuentes. ujú. Sí. Mirá, el primer evangelio se cree que es Marcos No, porque no, no, se no. desprende de los mismos textos. Empezaste mal, empezaste mal. Te hice la ¿Por pregunta qué? y te la vuelvo a hacer de nuevo. No que Sí, se piensa, quiero evidencias. por eso, para demostrarte esto, hay que hacer un trabajo de crítica literaria, ¿verdad? Ok, vamos a hacer el trabajo de crítica Listo. literaria. Ok, Marcos, Buscate el primer una, evangelio. buscate una sinopsis y lo hacemos ya mismo y te lo demuestro. No, hazlo tú mismo. Hazlo. No, no, pero si vos sos vos querés No, prueba, pues tú yo que te me doy, vas a trae, demostrar. Me vas a demostrar a mí que Marcos es el primer evangelio. Yo no quiero, claro, oye. Pero yo no sí, quiero sí, sí. filosofía. Yo lo que quiero es que me demuestre No, con no, no, evidencias. crítica bíblica. Sí, sí. Agarrá tu Biblia Dame y los te lo manuscritos. A ver, demuestro. los manuscritos de Marcos. ¿Cuáles son? No, no, no. Agarrá tu Biblia y yo te demuestro críticamente cómo se debe demostrar que Marcos, por qué se cree Vamos que Marcos es arriba. el primer evangelio. ¿Tú tienes tu Biblia ahí? Buscate. ¿Tienes tu Biblia? Tengo una sinopsis de los evangelios acá. Sí, sí, sí. Tú vas a demostrar que Marcos es así. Ok, vamos a ver. Listo, dale. Dámelo. Te doy la cita. Sí, Mateo capítulo 9, versículo del 11 al 14. sí. Lo que pasa es que tendrías que buscar en otra Biblia para poder leer horizontalmente los evangelios, que es como se hace este trabajo. Si podés, Ok. Mateo 9:14. Dice, del 11 al 14. Sí. ¿lo puedes leer, por favor? Sí, dice, y he aquí mucho de, acordate de, porque vamos Perdón, a trabajar sobre, dijiste 9, 11, del 11 al, 14. sí, del 11 al 14. Sí, pero veo como que empezaste un versículo que no concuerda Sí, con... voy a empezar por perdón, por el 10 voy a empezar, ¿sí? Bien, Por el perfecto. 10. Eh, Acordate de marcar alguna cosita como no tenés una sinopsis para poder hacer la crítica literaria, es decir, para poder Ok. demostrarte por qué se Yo sostiene que voy Marcos es el anotando primero. Mateo 9, del Dale. 10 al 14. Bien, yo lo tengo anotado. Adelante. Bien, perfecto. Vamos a leerlo entonces. Dice, Ujú. y he aquí que muchos publicanos y pecadores, habiendo oído, estaban a la mesa con Jesús y sus discípulos. Y viéndolo los fariseos, decían a sus discípulos, por qué con los publicanos y pecadores come vuestro maestro? Mas oyéndolo, dijo, no tienen necesidad de médico los que están fuertes, sino los que están mal. Yendo a aprender qué es misericordia quiero y no sacrificio, pues no vine a llamar a justos, sino a pecadores. Ahí tenemos a Mateo, ¿verdad? Sí, Bueno, ahora vamos con Marcos. Marcos, vamos con Marcos. ¿Cuál es el Vamos versículo? con Marcos. Marcos capítulo 3, versículo del 15 al 18, al 17. Sí. Bien. Pero Dice lo siguiente. antes de movernos a Marcos, ¿qué tú demostraste aquí en Mateo? Antes de Ahora movernos con Marcos. cuando te compare con Mateo y Marcos, te voy a demostrar por qué existe la posibilidad de que Marcos sea el primero y por qué se sostienen estas críticas de los evangelios. Pero te lo voy a demostrar desde los textos, como tiene que ser, Ok, no desde un autor. ¿Sí? bien, Listo, perfecto. dale. Y si yo te demuestro a ti con un propio erudito católico que no cree No en la quiero Biblia. No, no, eruditos, no, yo no, quiero no, que lo no, no. demuestre con los Tranquilo, textos, porque tranquilo. No, ahí donde se ven espérate, los pingos, ahí donde se ve la espérate, realidad. ¿Sí? espérate, No, espérate. Si yo te demuestro donde ellos dicen, confiesan, que tanto Lucas como Mateo tienen más informaciones que no tiene Marcos, ¿qué tú me tienes que decir con eso? y lo vamos a ver en el texto a ver si es No, verdad. no, no, dime. ¿Qué me vas a decir? ¿Que tiene más información?
Y Exacto. en algunos casos tienen agregados que los mismos evangelistas colocan. Agregado. Eso es lo que yo quiero. Tú me demuestras a mí que son Lo agregados. voy a demostrar con los textos, Sí, como se sí, debe ok. demostrar. No Marcos quiero 3, eruditos, 15, quiero ir al 18. texto. Sí. Eruditos no, quiero el Marcos texto. 3, Marcos 3, Así se Marcos, hace el trabajo. tranquilo, Marcos 3, 15, Vos 18. también. Tú me vas a demostrar a mí que Marcos 3, 15, 18, eso demuestra de que Marcos es el primero. Adelante. Mira, pero pará, no nos alteremos. Escuchame, pero Te estoy escuchame, mira. escuchando, te estoy escuchando. Te quiero dejar claro una cosa. Ajá. Vos podés citarme todas las autoridades que quieras, y yo te puedo No, citarte todas las autoridades que yo no quiera, te voy a citar pero autoridades. ¿me dejás hablar? Solamente voy a tomar, escucha, no autoridades, voy a tomar las confesiones de ellos mismos, que no son Biblia, ellos no son solo Biblia, donde ellos Bien. mismos reconocen, espérate, pero que hay un problema, porque tanto Lucas como Mateo tienen más informaciones que no tiene Marcos. A ver, entonces, si Lucas y Mateo copiaron de Marcos, ¿cómo ellos tienen más informaciones que Mateo, que Marcos, perdón? Esa es la pregunta que yo quiero que tú me... ¿Puedo hablar ahora? Sí, puede hablar, solamente que Bueno. sepa a dónde me estoy indicando. Sí, yo te acepto todo lo que vos Ok. digas, ¿sí? Pero ahora déjame hablar a mí y expresar Te lo que yo escucho, quiero te escucho, expresar. te escucho. Bien, ahí voy yo, no me interrumpa, por favor. Lo que yo quiero mostrarte es que todo eso ¿dónde se tiene que ver eso? Realmente en los textos. O sea, eso se tiene que demostrar desde los textos mediante un análisis de crítica literaria. Sí, pero Ahora, si los tranquilo, eruditos tranquilo, dicen, pero tranquilo. pará, ¿no, Pero, ¿y no me aquí vas a qué, dejar hablar? okay, aquí qué vimos ahora en el momento? Por el momento lo que acabamos de leer en Mateo, ¿qué Y hemos visto? tenemos que leer Marco y Luca para hacer el análisis. Ok, sí, vamos a leerlo. Listo, listo, Entonces, vamos. si leemos a Marcos y Lucas ahora, ya eso demuestra de que es así como tú dices. Varias cositas te voy a demostrar. Ok, Sí, claro. adelante. Sí, sí. Listo. Pero Marcos, estoy en veo que Marcos. no me dejas igual hablar, pero No, te bueno, estoy dale, dejando, te vamos, estoy vamos. dejando. Te lo voy a demostrar igual. Solamente Vamos. para ponerte claro, sí. Listo. Marcos Sí. capítulo 3, Ujú, versículo del 15 al 17. Ahí lo leo. sí. Acordate porque vamos a analizar las partes que tienen en común, ¿verdad? Sí, Como sí, para eso hacer es lo la que vamos. crítica literaria. Dice, y Ok, muchos sí. publicanos y pecadores estaban a la mesa con Jesús y sus discípulos, pues eran muchos. Perdón. Dijiste el 15, Sí, de Marcos capítulo 3, ¿está bien? pero dice el 15, pero dice, lee diferente el mío. Bueno, vamos del 16 entonces, a ver si ahí coincidimos. No, Y léelo el los, 15, lee el 15, como dice. dale, y muchos publicanos y pecadores estaban a la mesa con Jesús y sus discípulos, pues eran muchos y les seguían. Tranquilo. El mío dice, Marcos 3, 15 dice, Sí. y que hubiesen potestad de sanar enfermedades. ¿Cómo dice el tuyo? Ah, pará, que acá hay un problema, parece, ¿eh? Ujú. A ver, pará. ¿Cuál es el error? No, es el. Pará, que creo que acá me equivoqué en el coso de la sinopsis. Es Ajá. otra la cita. 93 sería. Pará, Ujú. a ver, la cita exacta. Pará, déjame que lo busco. ¿Mm? A ver. Tómate el tiempo. Sí. Sí. A ver. Mateo ya estamos, ¿no? Con Mateo. Sí. Mm, a ver, que me equivoqué en la cita. Pará un segundito. Tómate el tiempo. Vayan dejando sus likes, por favor. Sus likes, compartan. Que Jorge Carrillo me va a demostrar a mí que Marcos es el primer evangelio. Tendré esa tarea ardua en esta noche de hoy. Pero no quiero su especulación ni nada de eso. Lo voy a probar. ¿Ok? Así que activos todos, ¿eh? Sus likes. Suscríbanse si no está suscrito. Suscríbanse al canal. Vamos a ver. Mm, Pará que me confundí acá en la cita. O sea, está eso en el Evangelio, pero no encuentro la cita.
No encontré la cita. A ver si... A ver. Vamos a ver, No espera que encuentro la cita, che, pará. A no ver. la encuentra, ok. 16. Que es el paralelo de ese. Ok. Acá está. Ok. El paralelo sería, que acá encontré la cita. El Ujú. paralelo de ese sería Marcos capítulo 2, versículo, versículo 16. Ok. Al ver los escribas de los fariseos, que él comía con pecadores y recaudadores de impuestos, decían a sus discípulos, ¿por qué él come y bebe con recaudadores de impuestos y pecadores? Y al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores, ¿no? Sí. Ok. Bien, Ahora fíjate que ahora vamos a ir a, a Lucas. a Lucas. Ujú. Lucas, a ver, déjame que señalo acá. Anotaste esa cita de Marcos, ¿no? Para no olvidarla. Sí, Marcos 2, 16. Sí. Lucas. ¿No tenés la referencia paralela ahí del versículo de Lucas? ¿Cuál Eh, referencia? Acá, pará. Ya la busco. El paralelo del paralelo de Lucas, del mismo texto, o sea, del mismo contenido. No, Ahí porque te lo. es que yo no tengo una Biblia con Claro, referencia. ahí va. Okay. Que lo googleo y pues no me lo acuerdo de memoria. Sería Lucas, capítulo 5, versículo 32 al 34. Ok. A ver si es ese. Lucas 5. Lucas 5, 32 al 34. Adelante. Bien. Entonces ahí tenemos un relato. Tenemos 3 relatos paralelos, ¿verdad? Ujú. Bien. ¿Tenés una lapicera ahí para anotar?
Sí, estoy anotando. Bueno, mirá, por ejemplo, ¿cómo se hace crítica y cómo se ve realmente que estos, tanto Lucas como Mateo, dependen de Marcos? Por ejemplo, mirá, la expresión, por ejemplo, que tiene Marcos, la expresión del versículo 16, ¿tenés ahí para ver? Para que no te estoy viendo yo. ¿Me está viendo? Ahí sí. La expresión que tiene Marcos, los escribas de los fariseos, vos fijate que es una expresión confusa, la expresión los escribas de los fariseos. Sin embargo, si te fijas en el versículo 11 de Mateo, el que leímos, te das cuenta que dice, y viéndolo los fariseos. Y Lucas, ¿qué dice? Y murmuraban los fariseos y los escribas. En crítica bíblica, si hay un texto o una frase que sea más confusa que la otra, siempre se toma como la primera. ¿Por qué? Porque siempre lo que se tiende es aclarar el texto. Vos fíjate que Lucas no tiene esa frase confusa como la de Marcos. Dice Lucas, dice, y murmuraban los fariseos y los escribas, los separa. Marcos dice, los escribas de los fariseos. Es más confusa que la frase que tiene Mateo, y viendo los fariseos. Evidentemente, eh, Lucas suaviza la frase de Marcos y la deja correcta, ¿no? ¿Te puedo explicar? ¿Te puedo Gramaticalmente, explicar? gramaticalmente ¿Te puedo hablando. explicar? Bueno, si esta es la evidencia que tú estás tratando de No es la, demostrarme, déjame decirte, creo que es fallida, porque no está presentando nada. Los evangelistas escribían en diferente perspectiva. No era no que tiene, uno estaba, no me explica escucha, esto. escucha, no era que uno estaba copiando al otro, a ver lo que Mateo está escribiendo para, no, escribían diferente perspectiva. Hay quienes de los evangelios dan más detalles, más relatos que otro evangelio. Eso no significa de que Mateo y Lucas estén copiando de Marcos. Eso no está probando nada, absolutamente No, lo nada. que no está probando nada es lo que vos decís, porque en realidad decir que escriben con distintas perspectivas no resuelve el problema de por qué los tres escriben algo similar y por qué los tres han tomado de una tradición oral. No es así. No es así. A ver, ¿cómo tú me... Pero te lo estoy, tranquilo, a a ver, ver, pero ¿cómo? escuchame, déjame que te argumente lo que te digo y después vos refutalo desde los textos con tu propia crítica Es que literaria. Eso es lo que vos tenés que hacer. Vos no Jorge, podés descalificar, pero Jorge, déjame es terminar que la lo que me idea. está Vos no podés presentando, descalificarme a mí porque yo te doy una crítica que a vos no te gusta. Yo te voy a Jorge, hacer la tú, crítica es que tú literaria. me estás presentando un desarrollo teológico tuyo, que tú has No, yo te estoy absorbido hablando de los de textos, comentarios de Carlos. alguien que se ha Carlos, creado eso. ¿a qué comentarista yo te cité? Te Es que estoy no, hablando de los pero Te que no estoy puedo hablando probar con desde esto. los textos. Vamos, Esto primera no prueba, evidencia, entonces. Vamos, pero déjame que te esto argumente. no prueba nada, Jorge, no está probando Pero nada. yo te estoy probando desde los textos. Después, si a vos no te gusta lo que probé, lo refutás. Número uno, entonces. Sí. Vamos por paso. Número uno. La frase de Marcos, Mm. evidentemente, al ser más confusa y estar más clara, tanto en Mateo como en Lucas, dan cuenta que se han valido de Marcos, pero han aclarado la frase. Es totalmente racional de Eso es una nosotros. especulación, pero tú no Pará, estás pará. demostrando Sí, nada. pero así se hace crítica literaria, papá. Si No, no te así gusta, no no, te no, dediques. no, no. Si Es no un te gusta eso, no te comentario. Eso es dediques un al estudio comentario. bíblico. A ver, Pará, pará, una pregunta, Jorge, pará. porque ya voy por ahí ahora. A ver, y entonces, ¿cómo tú me explicas los 12 versos, los 12 versos de Marcos 16 de nuevo al 20? A ver, No, mire, lo que está haciendo Carlos vos, y para que la gente sepa, lo que está haciendo Carlos es está escapando para lugares que él, comunes de él, que siempre trata. Como claro, yo pero vengo acá, pero Si Marcos es el Carlos, vos primer tenés, si Marcos es el primer evangelio y Lucas y Mateo están copiando de podemos, Marcos, ¿me podemos puede poner minutos explicar? para hablar, Carlos, Sí, podemos poner me tiempo, puede, porque si no, no se no, puede charlar me así. gusta un diálogo, pero escucha bien, No te conviene. si tú dices, ok, vamos a ponerlo tiempo, a ver, Dale, yo dale, quiero, dale, pero es poné. que Yo el te problema voy es a que, probar lo que vos pero pedías. Yo te quiero probar problema es, literariamente lo que vos. Jorge, el problema es que cuando ponemos los tiempos, tú no me vas a responder, te vas a salir de la pregunta que te voy a hacer. Yo quiero que tú me respondas precisamente. Si tú me dices a mí que tanto Mateo como Lucas copian de Marcos, aquí tenemos 12 versos que son necesarios para la fe cristiana, que es la resurrección. Entonces, siendo Marcos supuestamente el primer evangelio, ¿cómo tú me pruebas a mí que estos 12 versos de Marcos
son falsos porque lo copia Lucas y Mateo. Es lo que quiero que tú me pruebes eso. Adelante. Querido Carlos, ¿puedo hablar Sí, ahora, querido? sí, De paso adelante, te adelante, digo, me adelante, caes bien, sos adelante. un buen tipo, sos un Sí, tú tipo también me caes bien, sincero. pero solamente quiero, escucha, Pero, solamente que quiero que me sea preciso a la hora de responder, por favor, ¿eh? querido Carlos, ¿me dejás Sí. hablar ahora? Porque siento que no puedo hablar, ¿sí? Que me interrumpís. No, no, ¿Puedo quiero hablar? solamente que sea preciso a lo que te estoy preguntando. Yo te dije, yo te voy a probar. Vos ahora me saltaste al tema del final de Marco, pero no era esa la primera propuesta, Claro, Carlos. Vos pero si tú me estás diciendo a mí, presuponiendo de que Mateo y Lucas se están copiando de Marcos, la resurrección, escucha, la resurrección no se efectuó porque ellos copiaron los 12 versos de Marcos. ¿Es así, sí o no? Carlos, sí, eso es Ok, parte de esto, pero no es lo exacto lo que que te estoy no, diciendo. no te estás haciendo No, cargo de que mira, lo yo que te quiero. pasa es, mira, yo estoy viendo en tu lenguaje corporal, es que tú sabes que estás siendo atrapado con los 12 versos y sabes que te voy a desterrar. Por eso que no quieres llegar ahí. Es No, por Carlos, eso. Carlos, yo que te dije que te iba a demostrar, porque yo Ujú. sostengo que Marco es el primero, ¿verdad? Pero que lo que tú me has dado no me ha presentado evidencia. Eso Te solamente, estoy eso, mostrando eso es, literariamente por. no, literariamente no me está probando No, nada. lo que pasa, No está no probando me nada dejaste terminar de literariamente. probarte, no me dejaste terminar de probarte y no me dejás que demuestre, que lo demuestre. Te lo estoy demostrando, no te Es puede que no, gustar lo que es te que no digo. está demostrando nada, Jorge. Yo pensaba que tú ibas a Carlos, salir con argumentos coherentes. Eso es Carlos, disparate, está diciendo. te estoy demostrando de los mismos textos de por qué se considera que Marco es el primero. Pero Te que lo aquí estoy no, aquí demostrando. no demuestra nada. No acabó, Te lo aquí estoy- no. A ver, si me, eso es, si me, eso de- es tan solo, eso es tan solo una tesis. si me Una dejas tesis que de lo que pueda no puede probar hacerlo, nada. Hazlo, Carlos. adelante. Bueno, pero déjame hacerlo, Carlos. Siento como que no te gusta que haga esto porque Es sabes que, que te es que no, atrapé. que no me gusta, porque tú sabes que estoy mencionando los 12 Haga- versos y no quieres hagamos llegar una, ahí. ¿Por hagamos qué una no quieres cosa, llegar allí? hagamos una cosa, Carlos. Te Sí, demuestro con esto y después vamos al de los 12 versos, ¿te parece? está bien, adelante. Sí, ¿Listo? Así te quedas listo, contento, listo. mira. Bien, quedo Bueno, contento. Sí. le digo a tu audiencia, Ujú. yo lo que le estoy demostrando a Carlos es que por qué sostengo que Marcos es el primero y lo estoy haciendo como hay que hacerlo, desde una crítica literaria. Puede gustar o no puede gustar lo que digo. Puede estar de acuerdo o no puede estar de acuerdo. Pero no se van a poder quejar que lo estoy tratando de demostrar de los textos. Entonces, la primera evidencia fue que Marcos escribe más confuso, Lucas y Mateo escriben claro. Por lo tanto, lo más probable racionalmente que se estén valiendo de Marcos. No, no, Número uno. para. No quiero lo más probable, no quiero especulaciones. Quiero certeza. Disculpame, ¿cómo se trabaja en la ciencia y en la historia, Carlos? ¿Se trabaja con esa objetividad que vos Con pedís? hipótesis, pero hasta que se demuestre lo que ellos pueden probar. Si no se Pero, demuestra, ¿qué ¿y es? vos y qué demostraste vos? A ver, y si tú no demuestras tu hipótesis científicamente, ¿es ciencia? ¿Pero qué demostraste vos? No, yo todavía no he demostrado nada. Te voy a demostrar ahora con los 12 versos. Todavía no he Bueno, demostrado. bueno, bueno, déjame que yo te Ok, demuestre esto que te quiero adelante. demostrar. Sí. Número uno, estamos haciendo crítica literaria, ¿eh? Desde los Ujú. textos. Segundo, fíjense, por ejemplo, si ustedes leen a Mateo, Mateo eh, tiene cosas distintas porque aclara el texto de Marcos, ¿no? Por ejemplo, fíjense que el caso de Mateo, en el versículo que dije, Marcos omite lo que Mateo dice cuando dice, yendo a aprender que es misericordia quiero y no sacrificio. ¿Qué es lo que hace Mateo? Cita la escritura del Antiguo Testamento. Eso no está en Marcos. ¿Qué es más fácil pensar? ¿Que alguien añade o que alguien quita respecto de la comparación de lo que cada uno está tomando de la tradición? Por ejemplo, al final del versículo, Lucas dice, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores a conversión. Marcos y Mateo no tienen esa expresión final, a conversión. Evidentemente, ¿qué es más fácil explicar? ¿Que Lucas tiene otra fuente o que Lucas en realidad añade la conversión, ya sea para aclarar o porque él está, como todo evangelista, también pone su propia cosecha, o no? ¿Cómo tú sabes que Lucas agregó la evidencia? Porque al estar las dos fuentes, al estar al Ujú. estar los tres evangelios hablando de lo mismo y citando lo mismo, y si hay dos evangelios que no tienen la palabra conversión, lo más plausible es creer que Lucas lo agregó. Resulta que Lucas lo agregó porque sabe que no se sostiene
con esa tesis tuya que me está presentando? Al No, tú porque decir, es más fácil, escucha, es más fácil tú decir, no, Marcos y Lucas agregaron porque no lo tienen, perdón, Mateo y Lucas no están copiando de Marcos porque tienen frases que no tiene Marcos. Eso es más fácil decir, ¿verdad? Pero que no puede probar. se nota que están basándose en Marcos porque, por Entonces, ejemplo, tanto entonces Mateo como Lucas, pero están los lo tuyo es una preposición, tú supones eso. proposición. Entonces tú supones eso, es una suposición tuya. Así se trabaja haciendo crítica literaria. Yo No, no no se conozco hace otra. nada, no se hace nada. Bueno, Ahora, bueno, ahora yo vengo con mi pregunta, ¿puedo? ¿O no? pero yo quiero dejar una cosa en claro. Yo Ujú. estoy haciendo el trabajo correcto. Yo te estoy demostrando. No está haciendo un trabajo correcto. Tú estás Estoy, estoy suponiendo algo. generando una hipótesis como se trabaja en Sí, crítica una literaria. hipótesis que no se puede probar. Lo tuyo quedan Pero nada hipótesis, se puede una probar tesis. en esa cuestión, en estos temas, no se puede probar nada de manera absoluta. No es así, no se trabaja así en esto. Si vos en realidad no sabés, por ejemplo, No, realmente cómo fue. no puedo probar, no puedo probar resurrección. La resurrección no se puede probar, la resurrección. No, yo no dije eso, yo no dije eso. Ok, Además, mira, vamos no, al una mirá, pregunta, una pregunta. ¿Tú sí, crees en la resurrección de Cristo? sí, sí, ¿Tú sí, crees? sí. Ok, ¿y cómo tú crees si tú dices que Marcos es el primer evangelio? ¿Cómo tú crees en la resurrección de Pero Cristo? ¿qué tiene que ver eso con probar la resurrección? No sabes. Pero A ver, no me digas, no sabe, a explícame, ver, yo no te expliqué. sabes. A ver, Pero, Jorge, ¿de qué estás hablando? No entiendo de qué estás para hablando. ver si para ver si tú estás en un nivel de la conversación. ¿Tú sabes lo que es la fuente Q? Sí, ¿Qué es la fuente Q, Jorge? y creo que es cierto lo de la fuente ¿Qué es la Q, pero fuente Q? no existe ¿Qué es? ninguna. La fuente Q es lo que está No, en explícalo tú. ¿Qué es la fuente Q? bueno, es una Audiencia. hipótesis, es un documento Ujú. hipotético que no existe prueba alguna de que exista, pero se postula su existencia porque hay un material que no está en Marco, pero que está en Mateo y en Lucas casi calcado. Entonces se cree que es una fuente, pero no hay ninguna prueba de ella. Eso es verdad, no hay prueba de eso. Y ahí que se ¿Y? desprende la hipótesis tuya, Carrillo. En Entonces tu este caso hipótesis no, es porque falsa. Q, Q Tú mismo te es ot- acabaste de Pará, enterrar tú solo. no, porque Q es distinto a ver a Marcos como fuente. No, Marcos ¿cuál es la sería como diferencia? una fuente aparte de Q. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia de que ven a Marco como, de que no vea a Y Marco la como fuente. diferencia es que Sí. Marcos y la fuente Q son dos fuentes distintas. ¿Cuál es la La, fuente la- Q? Que no fuera ya Marcos. te expliqué, No, ¿cuál ya es? te ¿Cuál es? expliqué. ¿Pero El cuál es? material que está en Mateo y que está en Luca calcado, pero que no está en Marcos. Entonces viene ¿Existe siendo eso o Marcos. no? ¿Existe eso o no? Entonces Pará. Marcos viene siendo una primicia. No, Marcos Viene, viene siendo una fuente más. no, viene siendo donde se desprende esa primicia. No, Claro. no. A ver, No, una Carlos, no pregunta, es así, una Carlos, no es pregunta. así, Carlos, Jorge, no. no, entonces, tú acabas de decir que tú crees en la resurrección de Jesucristo. Sí, pero ¿por qué mezclar las cosas? ¿Vamos a No, hablar de la es que hipótesis de la fuente o vamos a hablar de la no, es que ahí resurrección? que quiero llegar, porque tú acabas de decir que Ah, tú crees bueno, en la bueno, bueno, dale, resurrección, dale, ¿ok? dale. Pero Entonces, sé claro porque no te termino de entender, dale. ¿cómo tú puedes creer en la resurrección de Jesucristo si tanto Mateo como Lucas copian de Marcos y estos 12 versos de Marcos 16 son falsos? Explícame eso. Y se pueden haber valido de otra fuente. ¿Cuál es el problema? El ¿Cuál es problema sería, no, cuál es fuente? ¿Cuál es otra fuente? la fuente Entonces, Q. entonces preséntame la fuente Q. ¿Dónde la encontramos? No solamente se podría, a ver, no hay, ya te Preséntame dije la que fuente no hay Q. evidencia. Preséntame la La fuente Q. evidencia, Tú acabas de decir que la fuente Q es falsa, que no existe. Entonces, no digas, decir que no, no, eres no, demasiado no, incoherente. pero no, Carlos, Ay, Jorge, Carlos, eres demasiado tenés una, incoherente. Carlito, me hace reír, la verdad que me hace reír, en serio, la paso bien como, esperá, escuchá, Quédate pero atrapado. escuchá, no, decir que es falso, que no Me existe, no son gustó, la me misma gustó. cosa, Pero, Carlos, espérate, que repítelo. no ¿Cree en la existe el resurrección o no cree documento. ¿cree en Sí, la pero pará, resurrección? Carlos, ¿Cree en la Carlos, resurrección o no cree no en la se puede resurrección? hablar así, Mi Carlos, no se pregunta, puede Jorge, hablar así. Jorge, ¿tú crees en la resurrección o no crees en la resurrección de Cristo? Es increíble, sí, sí, Si tú creo, dices pero que no se puede crees, hablar a así. ver, entonces, ¿cómo tú puedes creer en la resurrección de Cristo si Marcos, según tú, es el primer evangelio y los 12 versos de Marcos 16, 9 al 20 son falsos? Explícame eso. Te lo explico, ¿me dejás Sí. explicártelo o no? Por Mirá, favor,
supongamos que los versos de, vamos a suponer, en contra de lo que vos pensás, que los versos de Marcos son falsos, ¿verdad? Vamos a suponerlo, ¿sí? Te pregunto, ¿no está el relato de la resurrección de Mateo y Lucas? Pero tú acabas de decir que Lucas y Mateo copian de Marcos. Por Pero tanto, tranquilo. no depende todo su contenido de Marcos. Pero no me interrumpa. Pero en cuanto a resurrección, sí. Porque de ahí que se desprende. Supuestamente tú dices que Marcos es el primer evangelio. Entonces, No quiere... sí, escucha, Carrillo. Entonces, si tanto Mateo como Lucas copian de Marcos y en el evangelio de Marcos dice Marcos 16, de 9 al 20, estos 12 versículos son falsos que habla acerca de la resurrección. Si aquello es falso en Marcos, entonces Mateo, como copia Lucas, como Mateo de Marcos, entonces no se efectúa la resurrección. Hay una contradicción en lo que tú No, está dices. mal tu razonamiento, Claro, Carlos. no, Te tu explico por razonamiento es qué. contradictorio. No, porque vos pensás una cosa. El hecho de que tengan a Marcos como fuente no quiere decir que hayan sacado todo de Marcos. Vos mirá, Ok, déjame que te ¿de dónde explico. podría Déjame que te sacar? explico. Ok, explícame, Déjame que te Carrillo. explico. Carrillo, ¿de dónde podría Marcos, ¿Se dan perdón, cuenta la gente que no me deja explicar? Carrillo, de dónde Mateo y Lucas podrían sacar la resurrección? Que no Ya fuera de te Marcos. dije, mirá, ahí no es solamente la fuente Q, la fuente Q como Que fuente, me, pero que me acabas de decir que la fuente Q no existe. Lo no admitiste. dije que no, no dije que Ah, no existe. existe, dije Ah, que existe. no se ha encontrado, es una Entonces, hipótesis. Pero espérate, pará, pero espérate, Carrillo, Carlos, espérate. Carrillo, Carlos, es que Carlos, vemos aquí un océano de contradicción en tu postura. no, no, A ver, a no. ver, a ver. Sería Tú bueno dices que que no me se ha dejes encontrado, hablar. pero que era una fuente Q que no se ha encontrado. ¿De Espérate, qué tenés adelante. miedo? Me ¿De estoy qué tenés divirtiendo. miedo, Carlos? Me Sí, estoy divirtiendo, me estoy yo divirtiendo. Adelante, también, adelante. pero me gustaría poder expresar algo. No me dejas hablar Sí, sí, sí. nada, ¿viste? Sí, sí, que Si me cada vez te dejas está hablar, lo hundiendo. hago. Te ¿Pero está me vas a hundiendo. dejar hablar o no? Te escucho. Mirá, si vos realmente esta inferencia que vos sacás, está mal tu razonamiento. Te explico por qué. La Explícalo, Jorge. fuente Q como documento concreto, como no existe un manuscrito de la fuente Q, Ah, pero ¿de dónde se desprende la fuente Q? Se desprende de un material que es real y que está en los evangelios. ¿Cuál es ese material? Lo que no está en Marcos, pero que está en Mateo y Lucas. Se postuló la fuente Q, pero el material ese existe. Pará, existe. Entonces, estamos hablando de una fuente. Si querés, no le llame la fuente Q, pero estamos hablando de un material que está en Mateo y en Lucas casi calcado. Eso requiere de una explicación. Pará. Después, hay material que está en Lucas y no está en Mateo, y hay material de Mateo que no está en Lucas. Entonces hay dos fuentes más, la fuente L y la fuente M. Ahora, son hipótesis, ¿sí? Pero exacto. así se trabaja, hermano, Sí, así se pero que no, trabaja. sí, pero tú no puedes basar un resultado a base de hipótesis. Los resultados se basan a base de evidencias, No no de conozco especulaciones. las Eso es evidencias, lo que tú estás presentando, es falso, porque tú estás basando tu no, hipótesis como si fuera no es, algo demostrable. Y Carlos, no lo puede no es, demostrar, no Jorge. es que sea falso, sino que vamos a pensarlo así, mira. No se puede negar que Mateo y Marcos tienen Mateo y Lucas tienen un material que no está en Marcos. ¿Estamos de acuerdo con eso o no? Claro, Mateo y Bueno, Lucas tienen, tienen un material que no está en Marcos. tienen informaciones que no se encuentran en Marcos. Bien, entonces, evidentemente, a no ser que vos pienses que la información le cayó del cielo, evidentemente eso No, eso la queda información de demostrado. algún lugar la sacaron. No, eso queda demostrado de que ellos no copiaron de Lucas. Es evidente. Es que vos, ¿cómo sabés eso? Bueno, porque si tú me dices a mí que los dos copiaron de Marcos y tienen informaciones, los dos, que no tienen Marcos, pues evidentemente no copiaron de Marcos. Es evidente. No, no, está mal tu razonamiento, Es porque claro, el a ver, razonamiento tuyo es ilógico. no, porque, mirá, Carlos, si yo digo que, por ejemplo, supongamos, vamos a poner un ejemplo, supongamos que vos y yo copiamos de un libro para escribir otro libro, ¿verdad? Sí. Copiamos un libro para escribir. ¿Eso quiere decir que copiamos todo el libro? No. Y Compramos parte bueno, de la entonces vos, ¿por qué sacás información. la conclusión de que porque copiaron de Marcos no puede estar el relato de la resurrección? Entonces, ¿tú crees que Mateo y Lucas se pusieron de acuerdo los dos para entonces desviarse de Marcos cuando no seguían a Marcos? ¿Tú crees que ellos se pusieron de Evi- acuerdo? evi- Evidentemente lo que hay en los textos Mm.
lo que hay en los textos es que hay un material que parece que lo tienen calcado los No, dos, no me y un importa, no, material no, no, no. propio. No me interesa, me parece. Quiero certeza. Que tú Es pruebes que, de que pero, ellos, pero, ¿en qué universo vivís vos? Si pero esa fue, es que no si sabemos en nosotros el cual tú vives, porque no está sabemos, dando posturas vos sabés ambivalentes. Mira, realmente, una pregunta. ¿De dónde copia entonces Mateo y Lucas? se postula esa fuente Q para explicar eso, pero ¿Y vos dónde, tampoco sabés. y dónde le ¿Y encuentras vos y de dónde, dónde copian? dónde ¿De dónde encuentras esa copian? fuente Q? ¿Dónde encuentras esa fuente Q? A ver, no existe el documento Q, al Entonces, menos no se ha encontrado, al menos no se ha encontrado. entonces, Es no una tienes nada. hipótesis. Lo tuyo es una hipótesis, una especulación. No A es ver, que porque sea una para ir especulación no quiere avanzando, decir que sea para ir avanzando, Carrillo, para ir falso. avanzando. Simplemente que no se ¿Cuándo tú encontró. crees, para ir avanzando, cuándo tú crees que se escribió el Evangelio de Marcos? Y alrededor de 60, 63, más o menos. 60, 63. Sí. Eso es ¿Cuál es lo el que, ma- a ver, yo, ¿Cómo lo Carlos, sabes? ¿Cuál es la evidencia? ¿Cuál es la Carlos, evidencia? Carlos, pará. Yo no soy, yo en esas cosas me baso en estudios de otras personas. Yo no soy un experto, ni soy un Eso es filólogo, estudio. ni. Eso es estudio. Sí, 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 sí. Ok, ¿cómo tú sabes que el Evangelio de Marcos se escribió en esa fecha? ¿Me puedes Bueno, a presentar que ver, sea un solo papiro datado esa fecha? no, obviamente no hay, no hay papiros de esa fecha, Entonces, no. aquí yo tengo uno de Mateo, el Mandalen, que es datado entre el año 40 y 50 de nuestra era. El Qué me papiro dice? Tídet, El TIDE, el así papiro es, Tídet. el TIDE, Sí, sí. pero ese papiro, por Ajá. ejemplo, no está aceptado, no está aceptado por la. Tengo entendido yo, que no está aceptado por el consenso de la crítica bíblica. Oh, ¿y cuál es el consenso de la crítica bíblica? Ahí que quería Sí, entrar. y los profesores de las universidades, ¿Cuáles son? los estudiosos, y Oh, los estudiosos. por ejemplo, te cito alguno porque yo tampoco me la voy a dar acá de experto. Por ejemplo, si vamos a una introducción al Nuevo Testamento, no sé, Wickenhauser, vamos a la introducción al Nuevo Testamento de Carson Moo, que son hermanos conservadores dentro de todo, en ningún momento postulan cuando hablan de la fecha de los evangelios. Como son hermanos conservadores, suelen citarlo antes del 70 porque la crítica liberal lo sitúa siempre después del 70 para decir que lo que Jesús profetizó es post-eventum, pero no he visto ninguno de esos Un autores vaticinio, tú dices vaticinio, un vaticinio. que se afirme, claro, vaticinio post-eventum. No he Ok. visto ninguna introducción al Nuevo Testamento conservadora que se valga de ese papiro para datar el Evangelio de Mateo cuando en el 40, no sé cuánto decís que es. Entre el año 40 y 50, porque se escribió, tiene una letra, se escribió como en letras herodianas, que duró ese periodo de tiempo, entre el año 40 y 50. Comparado, es decir, Tide lo comparó con escritos herodianos que tienen la misma caligrafía de esa Pero época. Carlos, ¿a vos te importa eso del consenso? Todo eso no te importa, ¿no? Bueno, si entonces, si te importa el consenso que da. Pregunto a vos te pregunto. No, no me importa el consenso, porque el consenso tuyo es arbitrario, te lo muestro. ¿Quieres que te lo demuestre? A ver, a ver. A ver, ¿por qué tus eruditos dataron al códice 2427 de categoría 1? No tengo idea. Explícame. Yo soy todo oído. Bueno, déjame darte informaciones. Ese manuscrito es datado del siglo XIII. ¿Y por qué lo datan de categoría número 1? Si para tus eruditos lo más valorados son los manuscritos antiguos, papiros. ¿Por qué ese lo catalogan categoría 1? Es mi pregunta. No tengo idea, la verdad no tengo idea. No, por eso te digo, Pero ese tú, papiro pero tú me acabas de presentar el consenso. Tú acabas de decir no, yo, porque el no, consenso no lo aprueba. yo te digo que la mayoría de las introducciones al Nuevo Testamento donde se suele discutir estas cosas, por lo menos yo no he visto, sinceramente, que sea algo bastante general el que se tome en cuenta ese papiro para fechar. Eso me llama la atención. ¿Y Para por qué fechar el y por Evangelio. qué se toma, y por qué se toma en cuenta el que yo te acabo de citar? Y los datan como categoría 1, cuando es un manuscrito del siglo XIII. Tus No sé, eruditos. explícamelo. No son mis eruditos, son gente que yo No, puedo. tú me acabas de presentar a la academia. Bueno, explícame, por eso Tú te digo, a ver dices, qué decís vos. pero tú acabas de decir que la academia no reconoce al TIDE
de esa época, porque tú dices que el Al consenso de la menos academia. yo no lo he visto, no lo he visto, no lo he visto que lo tomen en cuenta. Decime todos los, a ver, decime todos los así lo estudio, decime los eruditos que apoyan ese El manuscrito. Nestlé Alan, el Nestlé Alan, el Lo, Nestlé lo Alan, reconoce lo lo, reconoce lo fechado en esa reconoce, época. tú, sí, Nestlé Alan, Kurt ¿Y Alan, por qué no lo, y por qué no lo, y por qué no lo acepta entonces? A ver, Carlos, escúchame. Yo te, por qué, a te vos por qué explico por qué. pensarías que yo, para que te digo esto, vos por qué pensarías que yo me tendría que oponer a esa información? ¿Vos por qué supones eso? Porque si catalogan ese papiro que te estoy diciendo, el 24-27 lo catalogan categoría 1, ¿sabes lo que es categoría 1, verdad? Que A ver, son no me acuerdo, sinceramente, bueno, no me categoría acuerdo. 1 son los manuscritos más importantes antiguos, a Ajá. partir, a partir desde el siglo II al siglo IV. A eso es que el aparato crítico del Nestlé Alan, ellos catalogan como categoría 1. Entonces, como un manuscrito datado del siglo XIII, ellos lo catalogan siglo I cuando ellos desechan a los manuscritos tardíos a partir del siglo X. Esa es mi pregunta. ¿Por qué arbitrariamente ese lo catalogan categoría 1, siendo Bueno, tardío? Esa es mi pregunta. dame la bibliografía para poder verlo. La verdad no te puedo contestar, tengo que verlo, o sea, tengo que ¿Te lo estudiarlo. leo? Dame la ¿Te lo leo? bibliografía. Dale, dale, a ver, me interesa, dale. Bibliografía, vamos a leerte. Por cierto, estoy escribiendo un libro acerca del códice sinaítico. Y esto está Bueno. en mis documentaciones, informaciones Está, por recopiladas. ejemplo, te hago una pregunta, ¿está en Escucha, el aparato crítico del texto griego? del Nestlé Alan, El sí. a ver, decime en qué parte. Déjame decirte, para que puedas leer. Te voy a dar Sí. información. Decime dónde, en qué cita lo encuentro, porque el aparato crítico obviamente va a hacer ¿Lo referencia a quieres? algunas. El texto del Nuevo Testamento, una introducción a las ediciones críticas y la teoría y práctica de la crítica textual moderna. La segunda edición por Kurt Alan y Bárbara Alan. Está Introducción bien. por Errolfond. Lo tengo aquí el libro. Ahí lo puedes encontrar. ¿Te doy las páginas? Bueno, página 158, página 159. Aquí tienen la información. ¿Te lo repito de nuevo? Dale, a ver, decime la página, si después lo busco. Ok. ¿Página cuánto? Anota por ahí. Sí, El texto del Nuevo Testamento, una introducción a las ediciones críticas y la teoría y práctica de la crítica textual moderna. sí. Segunda edición por ¿Está en Kurt inglés Alan, ese o está en español? en inglés, es en inglés. Vos me lo estás traduciendo, ¿no? Te lo estoy Del inglés. traduciendo. Ah, bien, dale, Sí, dale. ok. Eh, Kurt Alan y Bárbara sí. Alan, traducido por Rutherford Rhodes. Y las páginas donde tú vas a encontrar esa referencia son la página 158 y página 159, es decir, desde la 58 a la 59. ¿Tenés el libro ahí? ¿Ahí lo tenés? Yo tengo la primera edición. La primera A ver, edición, mostrame el libro, a ver. sí. Ah, déjame que le haga una captura, porque lo Hazle voy una a, captura. para que le voy a hacer una captura y así ya, y luego hago la traducción Sí. de eso. Para, para cualquier cosa. Dice. Dame un segundo, dame un segundo. Ok, ¿lo tienes? Para. Ahí está. Ahí está. Ok. Bueno, lo voy a ver, Entonces, la verdad que lo voy a ver, lo voy a ver. entonces, si tú acabaste de decir, de descartar, no, porque la academia, el consenso, no aprueba esa teoría de Tide. No Entonces, lo he visto yo, no lo he visto. si no aprueba la teoría de Tide, entonces, ¿por qué yo le voy a creer al consenso de aquellos que datan supuestamente los manuscritos más valorados cuando ellos no pueden probar esta categoría del el manuscrito 24-27, que es un manuscrito tardío del siglo XIII, y lo catalogan como categoría 1? Eso es incongruente, entonces es Bueno, arbitrario. Gabriel, tengo que verlo, Carlos, tengo que verlo. O sea, Entonces, por lo tanto, tú tienes que aceptar el papiro Tide. Entonces, el papiro Tide tira por la cañería esa hipótesis de que Marcos y porque Lucas copian de que Marcos no Mateo y podía ser Lucas el copian. primero. Bueno, pero que te está diciendo, es irrefutable. Todavía no encontrado una refutación Pero a esto. pará, no, lo que te pregunto yo es que porque está fechado en esa época, No, no, eso quiere decir que Marcos no es no, el primero. no Por eso, solamente por eso, por Marcos 16 no al 20.
que es lo ¿Qué que quiero contenido, llegar. che, qué contenido tiene ese papiro? No, no Porque eso sé, no. también hay que verlo. Sí, sí, pero eso lo podríamos ahora dialogar más adelante. Yo lo Ah, que porque quiero, eso es. Pará. Déjame que te sí, digo algo. Sí, igual no, ya me tengo que ir yendo porque es medio tarde acá en Argentina. Pero mirá, escúchame, yo voy a hacerte caso a lo que vos decís, pero mira, escucha, eso escucha, también es Jorge, un Jorge. tema, Si tú porque quieres, el si tú, contenido, porque el papiro P52 es un fragmento muy chiquitito ¿de qué y en año? realidad, ¿De qué año? del año 120, ¿no? Bueno, entonces si es así, tenemos uno más antiguo. No, bueno, pero yo no estoy contrastando con eso. Lo que te quiero decir es que el hecho de que sea un fragmento de un papiro puede llegar a tener otra explicación, no que sea una copia entera del libro. Eso es Déjame lo que te dejarte quiero algo decir. claro, déjame dejarte algo claro, Jorge. No es que yo estoy basando el sustento de que la antigüedad sea lo confiable, porque ya desde el siglo I se mutilaba las escrituras, en el siglo II, siglo I, donde se mutilaba y se cambiaba el texto. No porque sea antiguo significa que sea confiable, sino que te estoy presentando una referencia, porque Sí, como sí, sí. según el consenso de ustedes se basan en los más antiguos, entonces aquí todavía a ti de no ha podido refutar su teoría, su tesis. Voy a Ahora, investigar la, sobre ahora, eso. ahora, la pregunta es la siguiente, Carrillo, antes de que te me vaya. Marcos 16 de 9 al 20. A ver, explícame eso. La tenés con ese, ¿eh? Me gusta, sí, quiero que por favor nos eduque. Sí, no, mira, yo hablo de. Ahí apelo a la autoridad, ¿verdad? Porque, a ver, ¿de qué me serviría a mí hacerme el experto si yo en realidad soy un lector de libros sobre esos temas? No, no soy un filólogo ni un experto. Lo que yo yo te puedo decir lo que sé de ese tema. ¿Está bien? Sí, sí, te escucho, solamente que quiero Ah, que me bueno, diga. bueno. Marcos Lo, 16 de 9 al según, 20. bueno, mira, te lo voy a decir así, voy a ver si te lo puedo decir más precisamente para no, porque seguramente me voy a olvidar de varias cosas. Dame un segundo que te lo voy a decir desde un libro y vos a ver, decís qué te parece. Den sus likes, compartan este contenido, por favor. Sus likes, nos ayuden con sus likes. Bien, Jorge Carrillo nos va a demostrar a nosotros de que estos 12 versos de Marcos 16 de 9 al 20 son espurios. Según su consenso, su academia, ya le acabamos de demostrar de que su consenso no se sostiene, porque aquí ellos datan un manuscrito categoría 1, el El problema de 2427, tener tantos cuando es libros que Carrillo. no lo encuentro, che. Pero bueno, te digo lo que me acuerdo. Las evidencias de por qué se niega el final largo de Marcos son dos. Evidencias internas y evidencias externas. Las evidencias internas, dicen los eruditos, que lo que sigue al versículo 8 no parece ser el estilo de Marcos en la redacción, ¿no? Evidentemente, para corroborar eso debería uno ser experto en griego, eso yo no lo soy. No se encuentran los manuscritos más antiguos, ¿no? Eso es otra argumentación, por ejemplo, de los que son más valorados por la crítica, como el Sinaítico, el Vaticano. Eh, no se encuentran en muchos de los padres de la iglesia, ¿sí? No se encuentran en muchos de los padres de la iglesia. Y si se encuentra en los padres de la iglesia antiguos, dicen que se encuentra, pero con ciertas variaciones, ¿no? Y eso lleva a los eruditos a preguntarse si en realidad ese fragmento o existía por separado, porque muchas veces el hecho de que un padre de la iglesia sea muy antiguo y cite una porción que después los eruditos digan que no estaba, no implica necesariamente que era parte del texto, como pasa con el tema de la perícopa de la mujer adúltera, ¿no? Que se encuentra el manuscrito en otros, se encontró la porción en otros manuscritos. Entonces, hay muchas cosas para dirimir ahí. No solamente negar que un manuscrito antiguo no la tiene, sino también la posibilidad de que ese fragmento haya circulado por separado, de que un padre lo conozca fragmentariamente, y puede ser un padre del siglo II, pero eso no significa que haya sido parte del Evangelio. O sea, no es una cuestión así tan sencilla.
tampoco es que me importa demasiado. O sea, que falte ese pedazo, tampoco es que, no sé, a mí por lo menos no me modifica nada, Carlos. No sé qué tanto A alarde ver, haces vos con Carrillo, a eso. ver, Carrillo, vamos a ver. Ahora Ya sí te te dejo, dale, a escuché, ver, te escuché refutame. atentamente. Escucha lo que te voy a Sí, decir, sí, mira. gracias. La evidencia de Marco 16 es aplastantemente abrumadora. Empezando primero, eso que acabaste de decir, de que el escrito de Marcos Te escucho, es un añadido posterior y que supuestamente la evidencia interna es que la escritura supuestamente no concuerda con los escritos de Marcos. Todo eso se desprende de los comentarios de Bruce Mesker, un comentario textual del Nuevo Testamento que yo tengo aquí, impreso en su libro. acá lo Bruce tengo. Mesker es el que comenzó a fabricar ese comentario falso, pero eso es una mera especulación de él, que él se fabricó. Bruce Mesker no creía en la inspiración de las escrituras, no creía en la inerrancia. Bruce Mesker, exacto, Este, ahí, exacto. Todo pero eso se escuchame, escucha, porque dale. ya Sí, yo te sí, sí. escuché. Todo eso se desprende de su comentario, pero Bruce Mesker no presentó ninguna evidencia. Eso quedó en comentarios de él. Segundo, la evidencia de manuscrito es aplastante. ¿Sabe cuánto manuscritos existen de Marco 16? Existen 620 manuscritos que contienen a Marco 16. De esos 620, escucha bien, 618 tienen a Marco 16 de 9 al 20. Es decir, 618 contienen a Marco 16 de 9 al 20. Te doy las divisiones. De los 15 unciales, en mayúscula, los escritos griegos en mayúsculas unciales, de los 15, todos lo tienen. De los 600 minúsculos, en griego minúsculos, de los 600, todos lo tienen. De los 5 códices más valorados por el texto crítico, el de ustedes, que es el sinaítico, vaticano, el efraímico, el Besa y el alejandrino, el códice alejandrino, de estos 5, 3 lo tienen. Los únicos 2 que no lo tienen son el sinaítico y vaticano. Es decir, son 618 contra 2 códices que no son antiguos y que son fabricados. El Vaticano es una fabricación de la era medieval y el sinaítico es una fabricación por Tischendorf en el siglo, perdón, por Simónides en el siglo XIX, que Tischendorf lo descubrió supuestamente en el monte Sinaí. Es Bueno, eso decir, ya es mucho suponer, ¿no? la Eso ya es evidencia es aplastante. demasiado conspiranoico eso, ¿eh? Conspiranoico. ¿Te lo demuestro? Mm. Te lo demuestro. Pero qué, Con vamos a ver una preguntas. Te voy a cosa. hacer preguntas a ver si. Me tengo que ir, déjame que te conteste Ah, eso, que ya me tengo ok. que ir. Si no, Pero no quiere. escúchame, Es que mire, ese es Carlos, el típico argumento de ustedes, conspiranoico, cuando Carlos, no pueden refutar. Carlos, que vos cites autoridades no significa que demostrás. Eso tenés que ¿Cómo es? ¿Cómo saberlo. es? ¿Cómo es? Que vos cites autoridades que supuestamente dicen eso, no quiere decir que vos demostrás, Carlos. Yo no estoy citando autoridades. Estoy citando evidencia de manuscritos. Pero ¿de dónde las sacaste las evidencias? ¿Las Bueno, fabricaste vos? no, tu propio Nostradamus lo dice. No, pero las que vos decís de que es una falsificación el manuscrito, ¿de dónde las sacaste? No, de la misma confesión de Simónides que él mismo dice y retó a Tischendorf a un debate y no aceptó. Bueno, pero no demuestra que tenga razón, porque eso hay que Te doy, verlo con un te doy perito, prueba. con A un ver, juicio, no sé en qué. te doy más prueba. Te doy más prueba. ¿Tú has visto internamente el manuscrito del Sinaítico? ¿Lo has visto o no lo has visto? Lo he visto por fotos, sí. Ah, ok. Sí, sí, sí. Los garabatos y todo eso. ¿Lo has visto? Sí, pero. Ok. ¿Sabía que el códice sinaítico tiene palabras modernas? Como por ejemplo, dentro del sinaítico tiene palabras como por Y ejemplo no, Amazon. Amazon. A ver, a ver. Si tú encuentras un manuscrito que tiene palabras modernas, ¿tú vas a creer en ese manuscrito, Jorge? no, voy a pensar que pudo haberlo alguien añadido después, algún Ah, moderno pudo haberlo añadido. anotado. Entonces, ese Pero eso no manuscrito, quiere decir que el escucha, manuscrito no sea antiguo. ese- ¿Te das cuenta? es Está que no, mal tu razonamiento. es que no tiene familia de copiado. Presenta una familia de Ah, copiado el eso es otra sinaítico. cosa. Eso es lo que te iba a Ok, preguntar. Eso es lo que te claro. iba a preguntar. Entonces, De los manuscritos. tú me presentas, escúchame, Jorge, tú me presentas para tú demostrarme de que es antiguo, tienen que presentarme una familia de copiado. ¿Tiene familia de copiado el sinaítico, Jorge? Tiene lo que la familia alejandrina, ¿no? O sea, ¿respaldan al sinaítico? ¿La familia alejandrina sí o no? ¿Por qué no? No, están solos todos los códices. Pero ni siquiera concuerdan No, entre sí. no es la información que Escucha, yo tengo. No es la escucha. información que yo tengo. Ah, pues entonces te están informando mal. El Bueno, sinaítico y y si Vaticano, la mira, tuya está errada,
escúchame, para orientarte. El Sinaítico y Vaticano, mira, estos dos códices, ni siquiera ellos dos concuerdan, se contradicen. Pero No eso es concuerdan entre normal sí. en manuscritos. Eso sí, como te estoy diciendo, es normal eso en manuscritos. Ah, es Por eso, normal. ¿qué es una recensión? A ver, una pregunta. Es una recensión. Voy a responder la recensión ahora. No se pregunta. A ver, mira, por ejemplo, mira esta tabla. Mira esta tabla. Versos en el Vaticano que no aparecen en el Sinaítico. Mateo 24:35, el Sinaítico no lo tiene. El Vaticano sí lo tiene. Eso no es Mateo 12:47, contradicción. pero una pregunta, pero una vez. Entonces, Marcos, una pregunta. Marcos, perdón, Mateo 24:35, ¿es Ay, falso ay, o es verdadero? Jorge, perdón, no lo tomé a mal, mi Carlos. pregunta, Lo que Jorge, pasa es que Jorge, mi pregunta, pero Jorge, Carlos, tu Jorge, una razonamiento no pregunta, está Jorge. bien. Mateo 24:35, ¿ese A ver, texto es verdadero o es cierto? pero Carlos, no, escúchame, No, eso no quiero que quiere me decir que se responda, por favor, contradigan. por favor, No por quiere decir favor. que se contradigan No, eso. es que uno lo tiene, un texto lo tiene Lo y otro no lo omite, tiene. lo Mi omite. pregunta, Pero eso ok, no es contradicción, no, es que no estoy diciendo eso contradicción. es omisión. El mismo Tischendorf dijo que encontró 14.800 alteraciones, ¿te lo demuestro? A ver, pero estamos haciendo como una mezcolanza de muchas No cosas. me conlanza porque tú le estás dando validez. No, porque vos estás diciendo que hay contradicciones donde hay omisiones, o sea, como que estás mezclando los conceptos. Che, Que no me tengo que ir. concuerdan entre sí. Escucha, aprende a escuchar, Jorge. Que no concuerdan entre sí. El Sinaítico tiene textos que no aparecen en el Vaticano. El Vaticano tiene textos que no están en el Sinaítico. A ver, ¿cuál de los dos es verdadero? Pero eso uno lo podría hacer si, por ejemplo, los dos tienen los mismos versículos y los mismos versículos son cosas distintas, por No, que ejemplo. no tienen los mismos versículos. Ese es el Bueno, problema. entonces, pero eso se puede explicar de otras maneras. Se ¿Cómo puede tú me lo explicas? explicar ¿Cómo tú por me lo explicas? ¿Cómo tú me lo explicas? alguna omisión de un escriba, Entonces, ¿cómo tú me lo explicas? eh, un borrado, no sé, cuántas cosas pueden pasar en el copiado de. Raro. Entonces, Pero Entonces, pará, ¿cuántas tú me cosas estás pueden presentando pasar en el un copiado de un espérate, tú manuscrito? me estás presentando un manuscrito que ha sido objeto de tantas alteraciones y manipulaciones que su valor queda nulo. Eso es lo que me está diciendo. Carlos, vos te imaginarás que si el manuscrito sinaítico le faltan partes, te imaginarás que la crítica textual no reconstruye Una pregunta, mediante Jorge. la ¿Tú me parte. podrías, No me Jorge, va a dejar a hablar ver, nunca. sí, escucha. Me imagino que la crítica textual trabaja así, ¿no? Que si, por ejemplo, al sinaítico le falta una parte, no descarta todo el sinaítico, sino dice, bueno, reconstruye la parte que falta con, no sé, un papiro o con otro manuscrito que la crítica textual considere que sea bueno. Y si ¿Por tú qué vos descubres, llegás a esas y conclusiones? si su descubridor dice que el Sinaítico, él encontró 14.800 alteraciones, ¿qué tú dirás con eso? Su propio descubridor, Tischendorf. Pero el hecho de que haya alteraciones, ¿qué es lo que prueba para vos? Bueno, si tú me estás diciendo a mí que es un manuscrito que es confiable y el mismo descubridor dice que Pero no, encontró no hay un montón de variantes y alteraciones en todos los una manuscritos. una cosa es variante, otra cosa es alteraciones y manipulaciones en el texto. Una pregunta. Si las Te hay es voy, porque las pueden te voy a, descubrir, ¿no? una pregunta. Este es el sinaítico. ¿Tú me puedes decir a mí qué parte del texto y qué no? A ver, ponete eso. Eso sí. Eso Este es es la Septuaginta, Jeremías, ¿no? Jeremías 39:27. La Septuaginta es. De la Necesidad de Septuaginta, ¿sabes? De la Exacto. Necesidad de Septuaginta. ¿Qué querés que te diga yo? A ver, ¿qué parte del texto hay y que no lo es? Respóndeme, Jorge. A Bueno, ver. no estás dispuesto ni a leer un versículo y vos querés que yo te haga un análisis de crítica con esa Pero columna. que si tú le estás dando validez, a ver, si tú le estás dando validez al sinaítico, dime qué parte del texto es del texto y qué no. Si vemos aquí ¿Eso qué sería? palabras, ¿Qué sería? ajá, La porción, una columna que explícame bien. A ver, ponémelo más Jeremías, cerca. Jeremías, no, porque esto es una foto, no le puedo dar Ah, seguimiento. está bien. ¿Qué pasa con eso? Pregunta, Esas son esa le, cuatro columnas que son el texto dicho de distintas maneras. ¿Qué es? apenas escuchar. Tú ves Bueno, palabras ahí en pero negro más clara que otra, más iluminada que otra, ¿sí o no? sí, eso sí. Entonces, ¿cómo tú me puedes decir a mí que este manuscrito es confiable? Y capaz que lo remarcaron, qué sé yo. Y pero entonces tú me diciendo a mí que es un Pero qué, manuscrito que lo oh han Dios mío, remarcado. pero qué Pues remarcar entonces, significa alterar texto. tú me estás Pero diciendo a mí, qué, vale, Dios tú me mío. estás diciendo a mí que tus críticos textuales modernos tienen un manuscrito que lo han remarcado. ¿Eso me está diciendo?
Pero, ¿qué pasa? ¿Qué problema hay que lo remarque? Si no lo alteró, ¿cuál es el problema que lo remarque? ¿Cuál sería la alteración de remarcar un manuscrito? Es que nunca te he remarcado que pueden poner la palabra que ellos quieran. Ese es el problema, Jorge. Mirá, Carlito, me parece que vos Otra tenés una pregunta. web, creo que sos sincero, pero creo que las Otra pregunta. inferencias que vos sacás, Carlitos, tienen unos Voy, presupuestos que... Dale, dale. no presuposiciones, voy con el Vaticano ahora. El Vaticano en los evangelios empieza con una letra Mm. capital al inicio de los evangelios. Ponelo, a ver. ¿Cuándo inició eso? Ah, pero vos me estás preguntando detalles muy minuciosos. No estoy ahora fresco con todo el Ok, conocimiento de Jorge, te estas voy a cosas. educar, mira. Eso no Bueno, dale, existió, educame, dale. eso no existió, ¿sabes hasta cuándo? Hasta la era medieval. El escribir con una letra capital al inicio de cada libro. Carlos, Entonces, te hago una pregunta. escúchame, si tú me estás diciendo a mí que este códice es del siglo IV, eso no existía en el siglo IV, Jorge. ¿Cómo tú me explicas eso? Mirá cómo se refuta eso y Sí, vas a ver que te lo refútalo, por refuto. favor. Mira, Sí, refútalo. querido Carlos, ¿vos crees en que los manuscritos bizantinos, que se consideran los más tardíos, los minúsculos, son confiables, ¿verdad? ¿O Claro que no? sí. Esa es la Claro que preservación sí. de la palabra de Dios, sí, así es. Bien, Se bueno, han ido Carlos, copiando desde el siglo primero. bien. Ahora, Sí. cuando vos tenés un manuscrito del siglo XI bizantino, ¿verdad? Ujú. Lo copiaron posteriormente, pero ¿qué es lo que conserva ahí que vos lo seguís sosteniendo que es bueno? La Sí. transmisión que viene del siglo primero. Bueno, ¿y vos por qué no podrías también suponer que ese mismo manuscrito que vos estás diciendo, por más que tenga una letra que no sé, que sea de la Edad Media, no contiene en su propio texto Porque una línea genealógica que tenga que ver con los manuscritos más antiguos que la crítica dice? Es lo es que mismo que haces vos. no, no es lo mismo, porque tus dos códices no concuerdan entre sí y no tienen familia de Ahí copiado. ya saltaste a lo del que no concuerdan, ¿ves? ¿Ves? Es ¿Ves que, que ahí claro, te... pero que ¿Viste? no tienen familia de copiado. A ver, dime la familia de copiado que tiene el sinaítico, los manuscritos, el papiro, que apoyen tu texto sinaítico. ¿Cuáles son? La familia de copiado que tiene es el alejandrino, el Mm, texto alejandrino, ¿no? Que después No, fue no, no, no. corroborado por los papiros, ¿o no? El códice alejandrino es un libro. Eso es el códice Sí, 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 yo alejandrino. sé lo que Ok. es un códice. No estoy hablando de los papiros, fragmentos. Dime, ¿cuáles Sí, fragmentos de tus papiros, supuestamente los más antiguos, apoyan el texto del Sinaítico y el te digo Vaticano? lo que yo sé, te digo lo que yo sé. Tengo entendido que los papiros estos más antiguos que tienen fragmentos de los evangelios, de algunas cartas de Pablo también, Ujú. tienen una línea genealógica que se reconoce como la línea genealógica alejandrina. Eso. Eso no te pregunté. ¿Qué Eso me no te estoy preguntaste? A ver, preguntando. capaz que no te estoy entendiendo. A ver. Lo que estoy preguntando a ti, familia de copiado, manuscritos que apoyen la lectura del Sinaítico o el Vaticano, que concuerden con esos Yo manuscritos. tengo ¿Cuáles entendido son? que los papiros apoyan la lectura ¿Cuáles? de esos. La Bueno, no fuente, me lo dámela. acuerdo ahora, los papiros del 60. No me acuerdo los nombres de los No, no, no papiros de existen. memoria. No existen. Bueno, no sé, eso decís vos, hay que ver. Capaz que vos seguís escritos. El Sinaítico solamente tiene el P66, no más. Te hago una pregunta, No Carlos. tiene más familia de copiado. Está bien lo que decís. O sea, yo Sí. sinceramente no Ahora, tengo la. una pregunta. Tú me preguntaste del sector bizantino, ahora me preguntaste de de las recensiones, ¿no? ¿Puedo decir algo? No, tú me preguntaste algo de las recensiones. ¿No me preguntaste esto? Para Sí, responder tu bueno, pero pregunta. ahora ya tenía sentido antes, ahora no tiene mucho sentido. No, hazlo ahora. Volvamos al tema de. Me hiciste perder el hilo de lo que. Del tema de los papiros. Eso. Ah, ¿qué pasa si, Carlos, vos consideraste una cosa? Mirá, supongamos que yo te doy la razón. Supongamos que te digo, Carlos Blanco tiene toda la razón en todo lo que dice, ¿verdad? Suponete que yo te doy la razón. La verdad, te digo sinceramente, a mí, si vos tuvieras la razón, no me perjudicaría en nada. O sea, no, de verdad, ¿Para qué no me entraste? perjudicaría nada. Pero ¿Y pará, para qué entraste? Para demostrar que tú tienes razón, ¿o no? pará, Jorge, escuchá. no, 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 espérate. Vos Para no que vea que tú, considerás. eso para que vea que tus afirmaciones no son ambiguas. ¿Para qué entraste aquí? ¿Para demostrarme que tú tienes Bueno, razón, sí o no? eso es otro tema, No, no, porque yo creo que, espérate, Jorge. Carlos, Espérate, Jorge, espérate. Carlos, Se yo creo atrapó que otra ahí, vez, dos veces atrapado. Carlos, A ver, Jorge. Carlos, ¿Para qué entraste aquí, Jorge, entonces? para Para demostrar mostrarte que que yo estaba Marcos era equivocado. primero, Exactamente. y te lo Si tú intenté acabas demostrar, de no me decir dejaste nunca, tú nunca acabas me de decir que dejaste. es que tus afirmaciones son inconsistentes. Pero Son ¿por qué vos considerás inconsistentes. que las tuyas sí, Carlos?
porque estoy mostrando evidencia de manuscritos. Por ejemplo, Marcos 16 normalmente también aparecen una abrumadora evidencia de citas de tus padres de la Mira, iglesia es muy que fácil, citan el pasaje de Marcos 16 de 9 al 20. Carlos, es muy fácil esto, Entonces, mira. la evidencia es aplastante. Carlos, mira, es muy fácil esto. Te pregunto de verdad, o sea, no es que te quiera humillar ni rebajar ni nada por el estilo. Yo tampoco lo quiero hacer Carlos, contigo, Carlos, pero escúchame, está bien, Carlos, escúchame. lo hago sin querer, Vos porque tú lees mismo caes. griego, vos lees griego. Yo no he dicho que yo soy griego. No, no, yo no dije que vos dijiste, te pregunto nada más, te pregunto, vos no lees griego, ¿verdad? Es decir, porque yo no sepa griego, yo no puedo leer la Biblia. No estoy diciendo eso, Carlos, no estoy diciendo eso. Te pregunto, vos no sabés leer griego, ¿verdad? Es que no, yo no soy filólogo, no soy Bueno, erudito. está Ok, bien, no importa, yo sí. tampoco. Y aquí viene tu ¿Estamos? pregunta, aquí viene tu pregunta. ¿A qué viene? A demostrarte por qué considero que vos no tenés razón en algunas posturas que tenés. ¿Por qué? Entonces, ¿Porque no sé griego? Tranquilo, ¿porque no sé griego? en parte sí. Sí, Ok, sí. pero Westcott, Si me dejás que te lo no, diga, tranquilo, tranquilo, vamos con el griego. Pero estoy tranquilo. Westcott y Hort, los dueños del texto crítico moderno de hoy, Mm, eran dos brillantes eruditos en griego, ¿sí o no? creo que sí, sí. Ok, y eran ocultistas confesos. Pero eso no quiere decir que no sean buenos. Que sean ocultistas no quiere decir que sean. Que eso afecte en No, lo su que, lo que quiere desempeño de culto. decir, lo que quiere decir es que tú puedes ser un brillante erudito y puedes ser ocultista y tú Pero desechar. eso, ¿qué tiene que ver con el que ¿Cómo, ser, con cómo ser? que, cómo que qué tiene que ver? Te voy a Y, explicar. Si no me interrumpe, te voy a explicar. pero el que ¿Cómo que no tiene interrumpe que sos ver? vos. ¿Cómo que no tiene que ver? Te voy a explicar cómo en qué tiene que ver, para que vea que eres inconsistente. Tiene que ver en que ellos van a desechar lo que no quieren aceptar en el texto. ¿Por qué? Porque ellos no creen en la palabra del texto en sí, porque son ocultistas, no le interesan. Entonces, ellos van allí prejuiciados a mutilar el texto y a decir, no, esto no es parte de las escrituras, porque ya ellos están preconcebidos a que ellos no van a aceptar el texto griego. Entonces, si tú me estás diciendo a mí que porque ellos son eruditos en griego, son la autoridad, eso es falso. El padre Martini No también se, era no se ocultista. contiene. El padre Martini también era ocultista. Carlos María Martini, Sí, el padre masón, Martini. era masón, confeso, masón, masón. O sea que ellos todos corrompieron la Biblia, según vos. No, según yo no. Ellos mismos sus escritos. Bueno, pero eso, A ver, ¿qué tú sabes de Bruce? para ¿Qué mí no, sabe, no se... A qué ver, sabe, qué sabe de Bruce por Metzger? ejemplo, mira, la lógica que vos usás es lo que está mal. Porque No, vos, no, por ejemplo, no, yo estoy usando la lógica de ellos, los escritos de ellos. A ver, ¿qué tú piensas de Bruce Metzger? pero a ver, a mí lo que me interesa no es la vida privada de Bruce Medger, a Es mí que me no es la interesa vida su... privada, es que yo tengo que poner mi confianza en personas que no creen en la Biblia. ¿Cómo tú vas a creer en ellos? A ver, Eso quiere decir que, es que tu lógica es lo que está mal, no, la, Carlos. la Porque lógica es que tú vas a confiar en un satanista que te va a decir a ti que parte no, del yo no, texto y que no. ¿Eso es lo que no tú me estás diciendo? confío ¿Esa en es un tu lógica? satanista. ¿Esa Yo es tu lógica? tampoco conozco la No, vida de mi, los que vos mi suponés que pregunta, son mi, buenos. mi pregunta, te voy a hacer una ¿Vos pregunta, cómo Jorge. sabés? Pará, ¿vos cómo sabés que los... Pero siempre estás preguntando vos y Una contestando vos. pregunta, mira Jorge, mira Pero, Jorge. Te voy a poner un Carlos, ejemplo. Jorge, me tengo que ir, Carlos. Y no, no, además no no me te dejas vayas, hablar, tranquilo, hermano, mira. no me dejas Jorge, hablar. Es estos imposible. hombres, estos hombres que están aquí no creían ninguno en la infidelidad ni en la inerrancia de la Biblia. A ver, ¿tú vas a poner tu confianza en estos 7 hombres? Es mi pregunta. Yo lo que pongo la confianza en esos hombres no es en cuestiones teológicas de No inspiración y estás todo eso. respondiendo mi pregunta. Yo pongo Te vuelvo a hacer la en pregunta su de nuevo. trabajo, bueno, pongo mi confianza en su trabajo académico ¿Cuál es el trabajo con el académico de texto. ellos? ¿Cuál es el trabajo académico? La creación de recensiones, el escrutar manuscritos, porque yo no tengo, Recensiones. ¿Qué tú entiendes por recensiones? y tomar un conjunto de manuscritos y crear un texto crítico. ¿Qué tú entiendes por recensiones? Y ahí te dije, Ok, ahora que tú tocas de recensiones, háblame de la recensión luciana. me tengo que ir, che, me tengo que No ir. te vayas. Sí, No, sí, no te vayas, no te no, vayas, no te vayas. son las 12 de la Tranquilo. noche acá. Hablamos No, de no, en serio, recensiones. Hablamos de recensiones. pará, me tengo Háblame que ir. de la Pará, recensión luciana. para que veas que no me estoy escapando mañana, si querés seguimos, me Ah, gustó la no, no, charla. no, 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 no. No empecé a decir después que me Jorge, escapé, Jorge, Jorge. Dale, me tengo que Antes ir. que te, antes que te vayas, Para, recensión luciana. che, para que ¿No vos veas, sabes? para ¿No que vos sabes? veas.
para que vos veas. Que no me estoy escapando, mañana hablamos. Me voy, che. No, Nos no, vemos. no Chao, creo chao, saludos. eso, no creo eso. Le Y toqué ahora la cuando relación. yo me vaya va a decir que salí huyendo, que me escapé. No, 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 Listo, no. chao, nos Ok, vemos, Jorge, Catito. ok, Chao, chao. cuídate, Jorge, cuídate, Jorge. Nada. Bueno, ahí tuvo Jorge, ustedes vieron. Le toqué la recepción Luciana. Ay, no, salió corriendo.